Hola, buenos días, bienvenidos este domingo bendecido por el Señor. Este domingo, pues te doy la más cordial de las bienvenidas a esta tu casa Misión Cristiana Incluyente, una iglesia de EMI. Pues bien, el día de hoy me toca compartirte la palabra que nuestro Señor ha decidido que pues traiga hasta ti. Le doy las gracias al Señor por esto, por su confianza, por su amor. Pues te pido que me acompañes a orar para iniciar. El título de la prédica del día de hoy es Regresar a casa. Cierra tus ojos, acompáñame a orar. Bendito Señor, te damos las gracias porque has quitado todo impedimento para que podamos conectarnos en línea, para que podamos estar juntos, Señor, adorándote y alabándote. Al ver la alabanza, aún a la distancia, Señor, al ver la danza que es para ti, es para darte la bienvenida, Espíritu Santo, a esta tu casa, tu familia que tanto te espera, Señor. Gracias, Padre. Te pido que pongas tus dichos en mis labios, que me permitas compartir tu palabra, Señor, que es bendita, tu palabra que es de paz, de amor y que nos da una enseñanza grande. Te agradecemos todo esto en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, como te comentaba, el título de hoy es Regresar a casa. Bien, tengo que contarte que pues ya llevo algunos años de ser cristiana, de estar en Misión Cristiana Incluyente y pues a lo largo de este tiempo me ha tocado ver muchas cosas, me ha tocado el ir y venir de mucha gente, gente que se ha quedado, que se ha enraizado en nuestra iglesia, gracias a Dios, y gente que se ha ido y que me ha sido difícil ver que haya regresado, ¿no? Que seguramente se fueron por un enojo con alguno de nuestros hermanos, por el enojo tal vez de alguna prédica, el enojo por las circunstancias, por muchas cosas dentro de la iglesia. El enojo tal vez con Dios mismo reflejado al no querer estar en la iglesia, al no querer congregarse. Y este enojo los ha llevado precisamente a alejarse y de alguna manera pues es ahí donde yo me pregunto y me pregunté en este tiempo en el que antes que me tocara predicar, me preguntaba, eh, ¿cuál es la razón por la cual no deciden regresar a casa? Ellos mismos se han preguntado, ¿realmente tengo la necesidad de regresar a ese lugar? ¿Realmente tengo la necesidad de regresar a casa? ¿O cuál es la razón por la cual no regresan a casa? Pues bien, quiero relatarte rápidamente una parábola que seguramente tú recordarás, es muy fácil de recordarla, seguro la hemos escuchado en algunas otras ocasiones, en la cual un padre tenía un hijo, dos hijos más bien, en los cuales uno de ellos le dice que le dé su heredad, que le dé su herencia, adquiere la mayoría de edad y le pide esto a su padre. Efectivamente es la parábola del hijo pródigo. Pues en esta parábola este hijo le pide al padre esto y él pues se lo concede. Le concede el darle su heredad en vida y él se va a otras tierras, hace y deshace, despilfarra el dinero, se va a otros países donde malgasta, donde malbarata todo lo que se le ha dado, de manera suntuosa lo hace y desperdicia, ¿no? Todo esto. En algún momento ya quebrado, obviamente de dinero y quebrado seguramente de tanta fiesta, de tanto gasto, de tanta ir y venir, porque eso es lo que ocurre, inclusive para irte de parranda no somos tan aguantadores, hay que decirlo, somos seres humanos, no podríamos soportar días y días y días y días y días, ¿no? Y el dinero también no hay dinero que alcance. Entonces este hombre, un día, después de haber malbaratado todo este dinero, eh, logra sobrevivir, escasamente logra sobrevivir con lo poco que le queda.
y empieza a trabajar para algunas personas en los corrales de los cerdos, ¿no? Eh, ya sea recogiendo el excremento, dándoles de comer, etcétera, etcétera. Y entonces es ahí donde él recapacita y decide volver, y en su corazón entra esta parte del arrepentimiento por todo esto que ha despilfarrado, por el tiempo lejos de casa, por todo esto, ¿sí? Y él decide volver, pero decide regresar de manera humilde con su padre, pedirle perdón y comenzar desde abajo. Él mismo reflexiona y dice, pues con mi padre puedo regresar, ahí tengo todo, pero puedo empezar a trabajar para él y yo sé que él pues me pagaría por empezar desde abajo, ¿no? Y entonces, pues efectivamente regresa, pide perdón y su padre lo recibe con amor, ¿no? Y llama a sus sirvientes y les dice, pues traedme las mejores ropas, vamos a hacer un banquete porque ha regresado mi hijo perdido, ha regresado el hijo pródigo, ¿no? Esto nos lo relata Lucas 15 del 11 al 32. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo en esta parábola, que es una historia, una historia de la imaginación, nos relata o nos ilustra un punto espiritual muy importante, donde podemos percibir rápidamente que Jesús lo usa para enseñarnos el amor de Dios, el amor de nuestro Padre hacia los que nos equivocamos, hacia los pecadores, y el cómo Él se regocija cuando alguien reflexiona y regresa a casa, ¿sí? Aun a pesar de los errores. Y la realidad es que Dios Padre nos reconforta y nos consuela con este relato de nuestro Señor Jesucristo por medio de Él. Nos reconforta porque dices, por Dios, o sea, a pesar de que he cometido muchos errores, el Padre en este relato, en esta parábola, nos dice que Él se regocija al regresar a casa, ¿sí? Ahora, el contexto de esta historia, la cual recurre nuestro Señor Jesús, ¿cuál es el contexto que estaba viviendo nuestro Señor cuando comienza a expresar esta parábola? ¿Cuál es el escenario de esta parábola? En Lucas 15 del 1 al 2 nos relata y nos dice que los líderes en aquel entonces religiosos judíos del primer siglo, en este momento pensaban y no exhortaban, más bien le decían a Jesús que cómo era posible que él conviviera con los pecadores de esta manera, que cómo era posible que interactuara de esta manera con aquellos que no eran justos, con aquellos pecadores. Esta es la parte, este es el contexto en el que estaba viviendo Jesucristo cuando recurre a esta parábola y la habla a los cuatro vientos. Las acusaciones de los fariseos y los escribas eran estas. Era hablar de cómo puede hacer esto Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor. Pero bien, nuestro Señor, mucho antes de esta parábola del hijo pródigo, prepara el escenario, ¿sí? Con otras dos parábolas que le anteceden a esta del hijo pródigo. Él va preparando por medio de estas completadas tres parábolas el escenario para una contestación en cada momento en el que se le presenta la oportunidad de decir a los fariseos y contestarles por qué razón, ¿sí? Él puede y convive con aquellos que a ellos, a su forma de ver, a sus leyes, a su forma de crianza, todo lo que han aprendido, él puede realmente convivir con los que se les llama pecadores. Y utiliza una primer parábola en algún momento. Esta primer parábola es acerca
de la oveja perdida. Lo encontramos en Lucas 15 del 4 al 7. Te la voy a contar. No te lo voy a leer, te lo voy a contar. Y seguramente también lo has escuchado. Esta historia habla de un pastor que tiene 100 ovejas. Una de las 100 ovejas se le escapa, se va, se pierde. Y entonces el que hace, muy preocupado obviamente por su rebaño, al contarlas, al ver que le falta una, dice, voy a dejar a las 99 y decide ir por esa que se ha ido. Decide ir a buscar a esa oveja perdida. Es más, ni siquiera titubea en ningún momento y corre inmediatamente y va por esa oveja perdida. Y en el momento que la encuentra, regresa, la trae y se alegra. Y no solamente se alegra él, se alegra toda la gente que está a su alrededor, se alegran sus amigos, se alegra su familia, vamos a decirlo así. De la misma manera que se alegró también el padre cuando regresa su hijo pródigo. Y también tengo que contarte, ¿no? Que nuestro Señor efectivamente nos ve como un rebaño. No hay nada escondido en la palabra de cómo nos ve a ti y a mí como ovejas de su rebaño, ¿sí? Él en este momento nos ve como sus ovejitas amadas. Ahora, con frecuencia en la palabra varias veces se menciona esto que te digo, que somos ovejas. Lo podemos ver en Mateo 26:31, donde nos dice, entonces Jesús dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito que herirán al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas, se dispersarán. Está hablando obviamente de aquella noche en la que nuestro Señor es apresado y eso sucederá con sus ovejas. Efectivamente se está refiriendo a ti y a mí. También en Lucas 12:32 nos dice, no temáis manada pequeña, se refiere a estos rebaños, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Está hablando de ti y de mí. También en Juan 21:17 nos dice, le dijo la tercera vez a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?, le pregunta. Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Nuevamente hace una connotación de el rebaño, sus ovejas. En Hechos 20:28 al 29 dice, tengan cuidado de sí mismos y de todos los rebaños sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él ha adquirido con su propia sangre. Sé que después de mi partida estarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Se refiere a ti y a mí. También nos dice, a los pastores se les advierte que deben pastorear el rebaño de Dios. Nos dice en Primera de Pedro 5:2. Y al referirse Jesús, dice que el príncipe de los pastores es Él. Nos lo recalca en el versículo número 4 en Primera de Pedro. El punto de la parábola es que Dios desea traer a todos los que están perdidos, los desea regresar a casa. Todos los que están perdidos son los pecadores, efectivamente, como nos dice en la parábola de el hijo pródigo, como nos menciona en la parábola de la oveja perdida, efectivamente. Entonces, también nos dice en la segunda parábola que utiliza nuestro Señor antecesora a esta parábola del hijo pródigo, utiliza una parábola de la mujer que pierde una de sus 10 monedas, ¿sí? En esta parábola
nos dice y nos relata que una mujer que tenía 10 monedas pierde una de ellas. Y entonces, en desesperación, la mujer enciende la lámpara y barre y busca cuidadosamente por toda su casa. Hace una búsqueda exhaustiva al buscarla y la encuentra y se regocija con sus amigos y sus vecinos. Esto nos lo relata en Lucas 15 del 8 al 10. La parábola de la moneda perdida indica claramente la verdadera actitud de Dios hacia los pecadores también, ¿sí? Porque quién no, ¿sí? Que probablemente en ese tiempo tuviera que dar una dote, tal vez de una hija que se va a casar, y entonces lo que tiene para dar son 10 monedas de diferente denominación, y entonces quien al perder una de ellas para completar tal vez esta dote empieza a buscar por todos lados, debajo de los muebles, o tal vez entre la tierra, entre el polvo, entre todo lo que tenemos en casa, empieza a buscarla hasta encontrarla, y cuando la encuentra, pues se pone contento porque sabe que va a poder completar para la dote de su hija, ¿sí? Y se regocija con esto. Entonces, estas tres parábolas tienen mensaje importante en común. Las tres unidas tienen un mensaje en común, y las tres separadas también en el relato de Jesucristo también tienen un peso. Bien sea que se trate de una oveja perdida, una moneda perdida o un hijo perdido, al momento de encontrarse estas tres cosas, uno se regocija al recuperarlo. De igual manera nuestro Señor. ¿Por qué? Porque así es Dios. Porque Él nos ve de esta manera, como te acabo de relatar, nos ve como ovejas de su rebaño. En la primer parábola era una oveja perdida. Una pérdida que podría tal vez reemplazarse por otra oveja. O sea, tengo 100 ovejas, pierdo una, pues tengo 99. Así de fácil pudiera recuperar una oveja cuando en época de fertilidad alguna de ellas le crezca a otra. Tal vez humanamente lo podríamos ver así. Bueno, puedo recuperarla fácilmente, ¿no? O también, viéndolo como congregante, pues congregantes van y vienen, puede el que se enojó puede ir y venir, y pues, o igual y nunca regresar, y tal vez como miembros de una iglesia podemos decir, pues me da igual, ¿no? Van y vienen estas personas y pronto se olvidará. En la segunda era una moneda perdida, y como hemos visto, la pérdida probablemente era de una dote. A lo mejor era una moneda de una menor denominación. Y dices, bueno, puedo trabajar más, posponer un poco la entrega de la dote y decir, puedo completarla después. Tal vez humanamente en tu carne puedes decir esto, ¿no? Y en la tercera parábola del hijo pródigo, pues dices, bueno, tenía 2 hijos, tengo otro que trabaja mucho, que se esfuerza, que realmente nunca me ha dado problemas, que inclusive cuando regresa el hijo pródigo, ese hijo se molesta y le dice, conmigo nunca has matado un cordero, no has matado un animal, para hacer una fiesta con mis amigos, inclusive le reclama. Pero aquí el padre también pudiera tener esa actitud. Bueno, es un hijo más. Él decidió irse, es un berrinchito, quiso ir a vivir la vida loca, ¿qué más da? Pero no, para el Señor, para las enseñanzas de nuestro Señor, sus ovejas son valiosas, sus ovejas son importantes. Alguna vez vi un video muy chusco en YouTube, me parece que mi misma pastora Liliana nos los mandó en un grupo, en el cual es una oveja real, en la cual la está sacando una persona de una zanja con la pata, la está jalando así fuertemente, la logra sacar
y esta oveja rápido se sacude, salta la zanja del lado izquierdo y al correr se vuelve a meter en ella, vuelve a caer en la misma zanja. Aun a pesar de esto, para nuestro Señor, puedes volver a caer en lo mismo y pecar nuevamente en lo mismo, y tal vez si vuelves a reflexionar y regresas y pides perdón, te vuelve a perdonar. Las 3 parábolas de Lucas 15 también responden a la pregunta planteada por algunos de los judíos, de los fariseos, en donde ellos recalcan nuevamente: ¿por qué, hermano, por qué tú puedes convivir con los pecadores? ¿Por qué todas estas personas que están a tu alrededor, que tal vez fueron recaudadores, aquella prostituta, aquel que tal vez guarda pecados que ni siquiera los ha contado, tal vez alguien por ahí ha engañado a su esposa, alguien ha robado, pero no lo ha dicho, etcétera? ¿Cómo es posible? Se asombran los fariseos en estas parábolas que él cuenta, ¿no? Que muestran que para Dios lo que importan son los seres humanos, que realmente les importan, y se regocija nuestro Padre Celestial cuando son rescatados del pecado, cuando son rescatados del problema, cuando regresan, ¿sí? De la misma manera, por medio de estas historias, obvio nos exhorta a nosotros. Obvio, nos quiere dar un mensaje grande a ti y a mí. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual es muy difícil para ti que te fuiste alguna vez? ¿Por qué te es tan difícil regresar a casa? Yo pregunto. ¿Es acaso que, como los fariseos, no quieres mezclarte con los pecadores? ¿Con los que decidimos quedarnos, que también somos pecadores? Que aún estando en Cristo, también cometemos errores, también solemos lastimar consciente e inconscientemente porque somos humanos. ¿Es acaso que no te quieres mezclar con estos hombres que, aunque tenemos un título dado por Dios como pastores, líderes, ancianos, ujieres, no te quieres mezclar porque también somos pecadores? ¿O tú no lo eres? ¿Tú no eres pecador y nosotros sí? ¿Tú eres oveja y nosotros no? No. Acabamos de hablar que todos somos oveja del rebaño de nuestro Señor. Justo esta es una de las razones por las cuales mucha gente no regresa a casa, porque a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, nos sumergimos en lo mucho que, según ante nuestros ojos, no deberíamos de hacer siendo de Cristo. No deberíamos de cometer errores, no deberíamos de lastimar gente, no deberíamos de hablar de más, no deberíamos de soltar la lengua. Efectivamente sí, pero esto va cambiando conforme el Espíritu Santo entra en nosotros, mora en nosotros, y nosotros le permitimos, y por el oír está el creer y está el poder ver espiritualmente. Entonces, ¿es esa la razón acaso, hermano? ¿Que tú sí eres oveja y nosotros no? ¿Que nosotros, por ser líderes, no tenemos la oportunidad de equivocarnos y ya no somos pecadores, somos totalmente limpios? ¿Y entonces qué hacemos aquí? Bien, ahí está una de las respuestas del por qué muchos no regresan a casa, por esa visión, por esa mentalidad corta. Si sabes tú que tu llamado, el llamado que te ha hecho nuestro Señor alguna vez a quienes ya recibieron a Cristo, a quienes ya se bautizaron y a quienes han ido y deciden no regresar, si sabes que tu llamado, como el mío, es un llamado auténtico, que está confirmado en la palabra, está confirmado en Juan 15:16, nos dice:
No me escogieron ustedes a mí, estoy utilizando Nueva Versión Internacional. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Nuestro Señor reafirma tu llamado en ese versículo, Juan 15:16. Lo reafirma para ti y lo reafirma para mí, para ti que te has alejado, y para mí también lo reafirma aquí. Pero esto no se queda solamente aquí. Este mensaje de nuestro Señor va más allá. La razón de la celebración y la aceptación de nuestro Señor hacia nuestro regreso, ¿sí? Eso es la razón del por qué se regocija. Si bien muchos, efectivamente, como el hijo pródigo y como las otras dos parábolas en Lucas 15, señalan hacia el amor de Dios por la humanidad, por las ovejas, muchos han perdido de vista esa enseñanza, efectivamente. Esas enseñanzas que hay en estas tres razones por las cuales nuestro Señor se regocija. Las tres parábolas terminan con el regocijo de los amigos. Se alegraron, ¿no? Se regocijaron. También allá arriba se regocija Dios al contar estas tres parábolas, en estas tres enseñanzas. Hablando de la parábola de la oveja, Jesús explicó: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no recitan de arrepentirse. Ahí nos lo explica también en el versículo 7. Y más adelante, al hablar de la parábola de la moneda perdida, dijo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nos lo dice en el versículo 10. Y al continuar con el tema del arrepentimiento, vemos lo que el hijo pródigo le dijo al padre cuando regresó: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo. Nos lo dice en el versículo 21. Entonces, en estas tres parábolas se regocija nuestro Padre y su familia espiritual, que incluye a los ángeles. ¿Y esto producto de qué? Del arrepentimiento. Del arrepentimiento. Entonces, es o no un tema central para Dios, para Dios, el arrepentimiento. Es mucho jugo de estas parábolas. Es un tema central para Dios el arrepentimiento. Es un tema en el cual nuestro Señor nos exhorta en todo momento. Hace una énfasis en el arrepentimiento y no es un tema nuevo para ti, para mí, porque lo hemos escuchado en cantidad de veces, en prédicas, en clases, en prédicas a distancia, por el internet, ¿sí? Cuando comenzó el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos lo menciona en Mateo 4:17 y hace mucho énfasis en esto. También nos dice en otras partes: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se acerca, arrepentíos y creed en el Evangelio. Nos dice en Marcos 1:15, hace énfasis nuevamente en el arrepentimiento. Y en dos ocasiones, cuando las personas murieron en sucesos inesperados, Él nos dice, ¿sí? Todos pereceréis igualmente si no se arrepienten. Nos lo dice en Lucas 13:3-5. Todos pereceréis de igual manera si no se arrepienten. Entonces, el arrepentimiento, es un tema importante. ¿Te das cuenta? Todos los que quieren ser parte o que han sido parte de la familia de Cristo, pero se han ido por alguna circunstancia, saben que para
Dios es importante el arrepentimiento. No debe sorprendernos que Jesús incluyera estas enseñanzas en estas 3 parábolas, en el Hijo Pródigo y en las 2 parábolas más. Incluye todos estos, todas estas palabras, todas estas cosas, ¿sí? que nos explica en Lucas 15. Entonces, yo puedo decirte, ya reflexionando, hoy es necesario reconocer 3 cosas. Reconocer una, que nuestro Señor nos ve como ovejas de su rebaño, que somos importantes para Él, pues somos sus amados, somos sus hijos, por quienes Él murió en un momento, por quienes antes de que iniciara su enseñanza, antes de que Él comenzara su trabajo ministerial en público, ya alguien más, Juan el Bautista, decía: arrepentíos porque el tiempo ha llegado, porque ya es el tiempo. Y después de él, nuestro Señor también nos exhorta, ¿sí? Y en medio de su estadía también nos exhorta de esto: arrepentíos. Pero también nos menciona todo el tiempo: ustedes son mi rebaño, ustedes son rebaño de Dios, ustedes son mis hijos. La segunda reflexión es que nuestro Señor hace una fiesta cuando uno de sus hijos regresa a casa y se alegra en gran manera, y así también el mundo espiritual, los ángeles en el cielo. Y la clave está en un corazón arrepentido. Esa es la tercera reflexión, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito para regresar a casa? Si te lo has preguntado en algún momento y has dicho: es que me falta algo, te falta estar en tu iglesia, te falta llenarte del Espíritu Santo en tu congregación, te falta escuchar de la palabra, eso es lo que te hace falta. Si las cosas no te han ido bien desde que te fuiste, si te sientes en otro sitio, si te paras en medio de tanta gente pero no te sientes parte de, si has probado de todo, si has inclusive regresado a cosas del mundo y simplemente no te hallas, es porque el Espíritu Santo te está incomodando. Así de fácil. Y simplemente, ¿qué necesito para regresar a casa? Arrepentimiento, número 1. Ya voy a finalizar, para poder así reconocer que tanto tú que te fuiste como nosotros que decidimos quedarnos somos pecadores, pero que nuestro Señor por ti y por mí dejaría a las 99 para recuperarte a ti, para ir por ti, aun cuando te rescate y decidas tú nuevamente caer en la misma zanja una y otra vez. Llegará un momento, dijera mi pastora, en el que te romperá la pata para que ya no te muevas. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué estando en Cristo, aún estando en la iglesia, tengo ciertas molestias físicas? Por ejemplo, una pierna que me duele y que nomás no se me quita, una enfermedad que ha llegado. No es que Él la haya provocado, por supuesto que no, las enfermedades no vienen de Dios, pero nuestro Señor todo lo utiliza para bien, porque de repente no hay otra manera más que romperte la pata para que te quedes aquí y dejes de necear y te vayas, y todo te lo tomes personal y no regreses, ¿ok? Y también va para nosotros el arrepentimiento, porque yo también de igual manera, si te lastimé o si te lastimamos o si te herimos o si ocurrió algo, te puedo pedir perdón, sí lo haré con todo mi corazón, y ha sucedido. Así es, ha sucedido que tal vez en mi historia, estando en Cristo como líder, como anciana de MCI, he lastimado gente.
Y me ha tocado también reflexionar porque el Espíritu Santo me redarguye y digo, por Dios, ya yo también la regué, yo también me he equivocado. Y también en su momento alguien, cuando yo me fui buscando cosas del mundo, y aún estando en Cristo, regresé 4 meses después y un día me dijo mi pastora, Rose, tienes que empezar desde abajo, no puedes llegar como si nada a dirigir la alabanza. Y empecé desde abajo, no quiere decir que empezar desde abajo es indigno. Regresé a casa y empecé limpiando la iglesia, limpiando baños, lavando trastes. No quiere decir que ese es un trabajo de humillación, un trabajo con un nivel bajo. No, empezar desde abajo es decir, no voy a servir de la misma manera que lo hacía antes. Solamente es eso. Y tuve que empezar desde abajo, que ya está bien. Así tenía que ser. Segunda cosa que necesitamos es humildad, como lo estoy mencionando ya ahorita, ya me adelanté, para reconocer que nuestro Señor nos mira como el valor de la moneda, la más pequeñita sin importar de aquella historia, de aquella parábola, así sea la moneda con la denominación más pequeña y tú te creas con esa denominación pequeña y te creas el más vil, el más pecador, el más horripilante, el más feo, el más impuro, y te sientas de la moneda más pequeña con la denominación más pequeña, a nuestro Dios lo que le interesa es tu corazón, porque Él murió por el perdón de tus pecados, Él murió por ti, porque Él pisó esta tierra para tomar de lo más vil y menospreciado. ¿Te das cuenta? Entonces necesitas humildad para reconocer eso. Al reconocer eso, podrás lograr esa cercanía que te ha alejado de tu casa y puedas regresar. La tercera cosa que necesitamos es amor. Amor, amor, amor. Amor del bueno. Amor como el del hijo arrepentido con ánimo de pedir perdón a su padre y comenzar humildemente desde cero, desde abajo. Amor como el de un padre que como la iglesia le recibe sin juzgar y sin ver su pasado. Eso es lo que hace tu casa. Si no lo puedes ver y en el tiempo que te fuiste crees que esta iglesia es la misma, que la gente es la misma, entonces no conoces el trabajo de Dios que transforma corazones, que transforma mentalidades, que transforma miradas. Y que tu iglesia, tu casa te está esperando. Necesitamos amor, amor firme, amor fuerte, donde la iglesia hace una fiesta y los ángeles también, cada que llega alguien nuevo, efectivamente sí, cada que alguien por primera vez escucha la palabra de Dios y se regocija y su espíritu conecta y comienza una nueva historia para él, porque ya será nueva criatura, porque respondió al llamado de nuestro Señor. Pero se regocija aún más cuando aquel que se fue se arrepiente, se humilla, es humilde, se humilla y reconoce el amor de nuestro Señor en él y para él y lo que ha hecho nuestro Señor. Y el cómo pone lugares, congregaciones que son el cuerpo de Cristo, que cuán importante es el corazón, el cerebro, la pierna, el dedito chiquito de la mano y el dedito chiquito del pie, el oído, la vista. Tú eres parte de, y el que tú regreses a casa para Él es importante. Él hace una fiesta, Él te ama con todo su ser. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el uno solo te ama. Y de igual manera nosotros te amamos. Hoy tengo que decirte que abriremos tres iglesias muy pronto. Una en el oriente, en el norte y en el sur.
Y esto no es nuevo. Si pudiste estar con nosotros en nuestro congreso de hace 2 años, hubo una profecía de 10 lugares en México, 10 iglesias. Se está cumpliendo. Se está cumpliendo, y si tu problema es la distancia, ya no habrá pretexto. Y si tu problema fue que a lo mejor yo te falté, créeme, en otra iglesia de MCI, en otra rama, en otro bracito de MCI, estará alguien más que te pueda compartir. Adelante. Hoy no hay pretexto. Y si fuiste servidor y por alguna circunstancia te tuviste que ir o te alejaste por enojo y decides regresar un día, necesitas arrepentimiento, humildad y amor para que puedas regresar tú con gozo y poderte recibir con gozo, sin importar que sea desde abajo, hermano, hermana. Hoy esta es la palabra que Dios tiene para ti. Esa es la forma para regresar a casa. Esta tu casa, que nos ha demostrado con la pandemia que no son 4 paredes, no son las sillas, no es el audio, no es la pantalla. La iglesia somos nosotros, eres tú, eres yo. Somos uno mismo, somos el cuerpo de Cristo. Este es el mensaje. Este es el regocijo que tiene Dios para ti y para mí, porque todos somos ovejas de su rebaño. Te doy las gracias por escucharme esta mañana. Y quiero cerrar con un versículo. Quiero reiterar este versículo. Juan 15, 16, 17. No me elegiste tú a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que tú pides o pidieres, el Padre en mi nombre te lo dará, os te lo dará. Diferentes versiones. Pero en diferentes versiones nos dice, tú eres parte de mí, yo soy parte de ti, yo te escogí, yo te elegí a ti, yo te di nombre, sobre todo nombre, comunidad gay. Eunucos también nos menciona, y yo sé que me entiendes, rebaño de Dios, LGBTIQ y demás. Y para todos está abierta la iglesia para que decidas regresar. ¿Ok? Y nos exhorta que nos amemos unos a otros. Y es ahí donde también entra el perdón de Dios. Él olvida tu pasado. Olvida mi pasado. ¿Por qué no habría yo de perdonar el tuyo? ¿Por qué no habría yo de olvidar tu pasado? Si tuvimos diferencias tú y yo, o si tuviste diferencias con alguno de nuestros líderes o alguno de nuestros congregantes, nuestro Señor nos da gran lección. Esto es palabra de nuestro Señor. Te agradezco infinitamente tu compañía. Te mando un fuerte abrazo, todo mi corazón, todo mi amor. Hoy estamos alegres dando una gran fiesta, haciendo una gran fiesta espiritual, porque ya, primero Dios, la siguiente semana tendremos la oportunidad de regresar a casa. Eres un invitado especial. Es invitado especial también el Espíritu Santo. Regresaremos a casa y nos volveremos a ver de manera presencial, con las medidas que nos han impuesto, obviamente, con las medidas que tenemos que tener, obviamente, sana distancia, cubrebocas, gel antibacterial, sanitizante, todo. Estamos listos, estamos preparados, estamos contentos porque regresaremos a casa. Sabemos que nuestra casa es espiritual, pero también nos regocijamos porque el volvernos a ver las caritas nos llena de alegría. ¿Por qué? Porque estamos vivos, porque hemos superado de la mano de Dios
esta pandemia. Aún estamos en esta batalla, nuestro Señor va adelante, muchos ya se están vacunando, llegarán muchos a contarnos cómo les fue con la vacuna. Y entonces los que tienen miedo, los que tenemos tal vez miedo de ponernos la vacuna, nuestro Dios nos exhortará también por medio de ellos. Todo se unifica, todo es para bien, dice la palabra. Bien, vamos a cerrar con oración y te invito a que nos veas a lo largo de la semana en nuestros devocionales de 9:30 de la mañana y nuevamente en nuestros servicios, que será en Quelatao y en otro lugar que te pondremos la dirección en nuestra página de Facebook rápidamente. En estos lugares te diremos exactamente la dirección y cómo llegar. Tienes que apartar tu lugar, recuerda, porque también parte del reglamento nos dice que cierta cantidad de personas para iniciar. Ya veremos con el tiempo, seguramente podremos más y más y más, pero aparta tu lugar. Llama a los teléfonos que aparecen en la información que tenemos para ti. Bien. Bendito Padre, te damos infinitas gracias por este mensaje, por tu amor, por tu bendición, porque por medio de estas parábolas nos has dado enseñanza fuerte, fortalecida. Gracias, bendito Padre, te pido bendición para nuestros hermanos y que pongas tu mano poderosa en los corazones de aquellos que se han alejado. Que cortes grilletes, que rompas todo grillete y toda palabra, Señor, que los ha alejado, que permitas que ellos se arrepientan también como nosotros si hemos lastimado, que nos des humildad de corazón, Señor, para reconocerte, para reconocer nuestras faltas, para empezar de cero y que llenes nuestro corazón de amor, de ese amor, Señor, que solo tú puedes dar y que nos llena de gozo, que sobreabunde esa paz en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Te mando muchos besos, muchos abrazos, bendiciones. Feliz domingo.